Bienvenidos. El capítulo de hoy para mí es un capítulo realmente especial, pero a la vez también es un privilegio contar con la presencia y el testimonio de uno de los grandes dibujantes y artistas que tiene nuestro país. Hablar de él es también hablar de uno de los cómics que editó Ivrea allá por el año 2006, que para mí es una obra maestra absoluta, una obra que trasciende el tiempo y a la vez es infancia pura mía. Me estoy refiriendo a Real Claw, del dibujante y a la vez nuestro invitado del día de hoy. Para mí, uno de los mayores artistas que tiene nuestro país, Luciano Becchio. Es un honor para mí contar con tu presencia. Real Claw llegó a mí en un periodo de infancia, a los 11 años, en la mítica línea de cómics y manga argentino de Editorial Ivrea, que estaba coordinada por Alejo Valdearena en ese momento, toda esta línea. Y básicamente fue un impacto porque literalmente el arte que poseía este cómic es de una imagen y a la vez un concepto brutal. Imagínense lo que es para un niño de 11 años ver lo que era el arte que tenía esos personajes, pero principalmente los ojos que tenía cada personaje de este cómic. A mí en lo personal era como si de la nada estuviese caminando por el techo. Ese ambiente onírico era de una desproporción, era de un, de un matiz que atravesaba el tiempo. Así que bueno, Luciano, de vuelta, bienvenido. Y para comenzar, me gustaría saber cómo nace este cómic, cómo llega o cómo lo presentas a Editorial Ivrea. Y a la vez recuerdo la publicidad, porque Real Claw, yo veo la publicidad no solamente en la Láser, en la mítica revista Láser, sino que lo veo en el que para mí es el manga argentino más importante de la historia, como lo es el caso de Reparaciones Fina, de la gran Patricia Leonardo, una ilustradora impresionante y quizás una de las mejores que tiene nuestro país. De hecho, cuando uno abría la última hoja de Reparaciones Fina, aparecía la publicidad de Real Claw y tenía arriba una frase que decía: depende la realidad del cristal con que se mire, ¿puede el amor sobrevivir al cambio? Bueno, todas estas frases, todos estos conceptos a mí me dieron como si fuese un baldazo de agua. Y bueno, ahora que cuento con tu presencia, Luciano, me encantaría saber cómo nace este cómic. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme y por traer esto del Arcón de los Recuerdos. Hace mucho, mucho que no me he vinculado con esta obra. Fue más que nada un ejercicio creativo entre Javier y yo. El guionista Javier Barrera era mi novio en ese momento. Yo tenía 21, 22 años, recién salido del armario, primer novio, y dando mis primeros pasos como profesional de la historieta. Ya estaba laburando en otros proyectos, ya estaba como empezando mi carrera. Y en paralelo, como un ejercicio creativo, Javi, que se dedicaba a pintura, escritura, otras cosas, se le ocurrió este guión y le empezamos así a amasar juntos y yo lo empecé a dibujar en los ratos libres que me quedaban. Pero bueno, como soy muy obstinado y, y de terminar las cosas, terminamos con un libro entero a color, que bueno, también parte de la excusa
de la estructura del guión que propone esta exploración de realidades paralelas, daba la excusa para probar distintos estilos de dibujo, coloreado digital en ese momento muy primitivo. Yo ahora lo vuelvo a ver y no puedo evitar ver muchas falencias, pero también mucha riqueza de esa exploración como cargada de mucha potencia, ¿viste? De juventud jugando. Así que eso, fue un libro que lo hicimos por placer y por hacerlo. Y recién ahí, cuando estuvo terminado, lo imprimimos y lo llevé en una carpeta en un evento. No me acuerdo si en esa época era eh, Expo Anime, no sé cómo era, las primeras que se hacían de convenciones en Buenos Aires, organizadas por Ibrea, me parece. O no sé si fue Fantabaires, la verdad, hace mucho tiempo. Entonces yo fui con el libro ya terminado, lo mostré a Ibrea, que era un poco la única editorial que había en ese momento, eh, con una dimensión así que se me ocurrió que podía llegar a interesarle. En verdad ellos todavía no habían hecho una convocatoria de cómic nacional, no estaban sacando cómic nacional, solamente sacaban manga y láser. Pero bueno, les llevé la obra a ver si les interesaba. Si les interesó, lo empezamos a pensar la publicación y en el medio ellos hicieron una convocatoria más abierta a otras obras. Entonces ahí se generó esa línea de cómic nacional de Ibrea. Eh, que bueno, a mi gusto como quedé medio en el medio de esa movida, sin haber sido ni mi intención principal, ni primera, ni el método por el que llegué a Ibrea. Así que bueno, eso, la experiencia de publicación fue más agridulce. Creo que medio, no sé si se arrepintieron en el camino, si no no sé, sentí que no apoyaron la obra como apoyaron a otras de las que publicaron, como que medio como que se disculpaban de haberlo hecho, o esa impresión me dio por lo menos. Pero bueno, es eso, sobre todo fue un libro muy experimental, también donde todo ese bagaje de frases y de ideas, bueno, es mérito de Javier el guionista, y también vienen de una cosmovisión heredada de brujería tolteca, de Castaneda, las enseñanzas de Don Juan y todo eso. Entonces era tomar esa cosmovisión y llevarla a una historia de realidades paralelas, fantasía y romance en un punto, o condición humana, ponele. Increíble poder escucharte, Luciano. Realmente es un privilegio para mí escuchar de primera línea toda la historia. Y me gustaría adentrarme en un detalle que tiene el cómic, y es los ojos de la protagonista y de todos los personajes. Hay un concepto, o al menos lo que a mí como niño en ese momento me impactaba mucho, era esa mirada que tenían, o sea, había como un terror, había como un impacto visual descomunal, o sea, ¿de dónde surgió esa idea? Porque la forma que tenés para hacer el arte ya de por sí es increíble, pero especialmente ahí en ese cómic, realizaste unos ojos que son como transmisores, no sé si del miedo, pero de una especie de estado de alerta, ¿viste? Y eso me producía como pánico, ¿viste? Yo veo algunas escenas y cuando está la protagonista ahí en esa cama, o sea, es como algo hasta cinematográfico. O sea, tranquilamente podría haber sido un cortometraje también, ¿viste? Y otra cosa que me gustaría resaltar, y si recuerdas para poder contarnos, es el hecho de la presentación del cómic. Si no me equivoco,
y mi memoria no me falla, en esa especie de flyer que había en aquellos blogs primigenios, lo presentaste en junio del 2006 en el Galpón B, si no me equivoco, que actualmente el lugar mismo sigue siendo como un centro cultural, ¿no? Es curioso después de tantos años, tiene otro nombre y otras cosas, pero me refiero que el hecho, el concepto, uno pasa por la dirección que es, si no me equivoco, por Parque Patricios, pero es por ahí, es por la zona sur de la ciudad, y el hecho de que haya ha habido muestras, que haya estado una banda tocando en vivo, había todo un concepto artístico descomunal, porque yo digo, había una unión del arte gráfico, pero también de ese arte como para exponer como ilustraciones, o sea, esa idea del manga ya está con las mismas ilustraciones del mismo hecho artístico y a la vez una banda en vivo, o sea, que se mezclen todas las ramas del arte y a la vez esa zona de la ciudad elegida que es como el sur más borgiano, el sur del tango que tanto he escuchado que toca Troilo, o sea, había como un concepto artístico global, si uno lo analiza con la percepción de ahora, ¿no? Y, y quería saber también si todo eso fue también planeado o si fue surgiendo, ¿no? El hecho de que haya una banda, que haya proyecciones, que sea la presentación así, todo, y eso realmente es como lo que más me impactó. Debe ser el único cómic de toda la línea que tuvo una presentación así, ¿no? Con el flyer, con todo eso, ¿no? Y destaco también que ese mismo flyer me encantó con la protagonista, con ese look que parece ya del futuro, o sea, parece dibujado hoy, ¿viste? O sea, ese look que tiene la protagonista, más de una chica tiene así, se viste así, ¿viste? O sea, y han pasado tantos años y sigue siendo algo moderno, o sea, hay un concepto estético y artístico que no tiene fecha de vencimiento. Pero bueno, todo esto lo dejo en tus manos, Luciano. Sí, estábamos marcando tendencia 20 años antes. La estética del personaje de Chloe es bastante 2020. Como que hay muchos personajes o es un corte de pelo que abunda ahora. Y en esa época era como estábamos haciendo algo medio raro. Después, no sé, creo que todas las respuestas van a ir por el lado de pintó, como algo medio orgánico y no tan pensado. Eso que mencionaste, los ojos, me encanta que lo hayas recibido así. No sé si era tanto la intención o si era lo que me salía a mí en la mezcla de estilos. Me acuerdo puntualmente en como la manera de dibujar y de hacer actuar a los personajes. Creo que mis influencias más fuertes en ese momento de dibujo era los mangas de Evangelion de Sadamoto y también, o sea, esa manera de dibujar los ojos con ese brillito en particular era muy de estaba mirando Inuyasha en anime, pero bueno, después también el melodrama que yo escorpianamente le pongo a todo, que hace que todo tenga una carga así como un poco más densa en las expresiones y en la manera de actuar de los personajes. Y bueno, y después el tema de la presentación, lo que te decía, fue el único cómic que tuvo esa presentación porque lo hicimos nosotros, no lo hizo la editorial, ni creo que no estuvo ni siquiera presente la editorial, fue más una celebración que hicimos por nuestra cuenta, como para celebrar, más con amigues que con público en general. Creo que fue así una muestra de originales. Sí, tocó esta banda que era de un amigo en ese momento. Y no me acuerdo si mucho más. Y sí, era simplemente porque en esa época curtíamos más
el sur de la ciudad, Barracas, San Telmo, Constitución. Eh, Ahí vivíamos en esos años y conocíamos ese espacio, nos dieron el lugar, como fue algo así más que se fue dando entre contactos, amigues y las ganas de celebrar que habíamos sacado el libro. Y así fue, como un ejercicio creativo que tuvo su culminación en la publicación y que teníamos un resto de energía y alegría para celebrarlo. Extraordinario, Luciano, me sorprende, ¿viste? Cómo se fue dando todo, ¿no? Y ese hecho, bueno, de presentarlo de manera casi autogestionada, ¿no? ¿Viste? Y a la vez como el hecho del under en su máxima expresión y juntando todas las características del arte y todas sus ramas. Para ir cerrando, hay una cosa que me gustaría saber y es específicamente, todo en el cómic es más o menos 100% ficcional, por decirlo de alguna manera, o hay alguna situación que pueda haber estado basado en algo que te haya pasado, o básicamente era un concepto más que nada onírico. Porque siempre me quedó eso. ¿Habrá existido algo basado en hechos reales o todo fue más o menos así, gestándose, pero en un ámbito que sea más de los sueños, ¿no? Y para finalizar, me gustaría que nos comentes, para todos los que estamos escuchando el podcast, ¿cómo fue tu carrera posterior? Actualmente todo tu trabajo en Marvel, en DC es extraordinario, pero ¿cómo fue el salto posterior a Real Claw? Más allá de lo que contaste que no había casi publicidad al respecto, que no hubo tanto apoyo, eh, cómo te llevó el hecho de decir, bueno, voy a seguir con este arte, ¿no? No me voy a rendir a pesar de que quizás no vendió todo lo que debería haber vendido, porque realmente es un cómic extraordinario, es una obra que debería ser reeditada, ¿no? A mí me encantaría ver una versión tipo moderna, ¿viste? Más allá de la que tengo en la biblioteca. Y, y a la vez, cómo las personas te pueden contactar, cómo pueden ver tu trabajo. También sería interesante que pases todas tus redes. Bueno, si bien creo que la primera parte de la pregunta sería más para Javi, que lo escribió, eh, pero bueno, podría decir que es más, o sea, no lo anecdótico, sino la temática del cómic, que es esta disyuntiva entre una búsqueda espiritual, trascendental, que más allá de la experiencia humana, y por otro lado, en contraste, la decisión de sí, validar y valorar las emociones, los vínculos y la existencia humana. Creo que ese conflicto medio filosófico podría ser algo que le pasa a todo el mundo que tenga inquietudes espirituales en algún momento o que explore distintas corrientes psiconáuticas, como en este caso era, como te contaba, estaba más basado en los preceptos de Castaneda, pero se pisa con otras corrientes filosóficas o místicas que tienen más o menos una búsqueda parecida. Eh, Hoy, para mí, la verdad que como lo volví a leer y para mí no hay conflicto. Yo soy, a esta altura, ahora tengo 40 y como soy muy de la experiencia humana y me, me interesa bastante menos el fla espiritual y la evolución y qué sé yo. Bueno, mi carrera, como te decía, este libro yo lo hice, no fue lo primero que hice, lo hice en paralelo a otros trabajos que ya estaba haciendo en cómic para afuera, en libros de cuentos y tal, como empecé haciendo cosas para editoriales independientes de Estados Unidos, de Inglaterra,
Después de esto trabajé para España con una serie, con un cómic gótico que duró tres tomos. Un par de años después ya enganché los primeros trabajos para DC a través de la línea infantil, por ahí empecé. Y después con la línea infantil de Marvel y después con cómics digitales para las dos editoriales. Y bueno, ahí fui haciendo mi recorrido hasta poder llegar a donde estoy ahora, que es trabajando con mi propio estilo en los universos principales de las dos editoriales. Sí se me mezcló, bueno, en el medio también saqué mi obra de autor, escrita y dibujada por mí, que se llama Sereno, que salió acá a través de como webcomic primero y después editado por eh, Gatter Glitter, que es la editorial de Pablo Andrade. Así que bueno, a raíz de, como para mí Sereno es el punto de inflexión donde conecto más mi activismo o mi ser político como autor marica visible en el mundo del cómic. Y bueno, eso también lo trasladé a mi trabajo mainstream y bueno, es más o menos con lo que eh, en lo que se me va el foco y la atención y el discurso también. De hecho, estuve escribiendo también para Marvel en las antologías de Pride y un cómic de Iceman que saqué ahora en 2022, escrito y dibujado por mí. Así que bueno, ese fue un poco el recorrido. Pero claramente ya había alguna semilla en Real Croé que bueno, estamos sacando cuentas ahora mientras hablaba con vos, que no deja de ser una de las primeras, bueno, debe ser la primera obra por una pareja gay de autores en ese momento y, y que tangencialmente tiene eh, representación, si bien no es el foco de la historia, pero hay cierta representación y sensibilidad LGBT que en Historieta Nacional nada, esa es de las más tempranas, así que bueno, tiene ese valor. Después hay otras cosas que a mí no sé, no... También soy crítico de la obra, hay cosas que no me gusta cómo envejecieron, cosas que por ignorantes en lo que es... eh, me parece que por momentos tiene un discurso medio capacitista que me parece que está mal, sencillamente. Con lo cual me costaría pujar por una reedición o por lo menos sin corregir esas cosas. Pero bueno, también al mismo tiempo me gusta que las cosas sean producto de su época y no andar corrigiendo eternamente, sino haciendo cosas nuevas, me parece más interesante. En cuanto a lo actual, eso, estoy trabajando para Marvel, mis trabajos se ven en redes, me siguen en Instagram, Luciano Vecchio Art, todo junto, o Luciano Vecchio en Twitter. Y ya que estamos, te nombro una novela gráfica que sacó Javier con dibujos de Muriel Frega hace un par de años, que se llama Amores en Danza, eh, y que es muy bonita. Eh, que bueno, si te gustó su guión, puedes buscar ese libro, que está muy bien. Muchísimas gracias. Luciano Vecchio dio su testimonio, un artista extraordinario, y su obra, Real Claw, para mí siempre va a estar en mi corazón porque es parte de mi infancia. Muchas gracias a todas las personas que han escuchado este podcast. Yo soy David el saxofonista, así me pueden encontrar en todas las redes sociales y el podcast para escucharlo lo pueden buscar como Vivo Podcast en Spotify y en Apple Music. Muchísimas gracias a todos, un abrazo grande. Adiós.